continuamos nuestro repaso a la historia de Al-Ándalus. Os recuerdo que en el vídeo anterior, el primer día, habíamos hecho una breve introducción de cómo surge Al-Ándalus en la península ibérica y también cómo se expande el Islam por el Mediterráneo sur y también hasta llegar a la India por Arabia y por Mesopotamia. Habíamos repasado brevemente cómo fue la conquista de la península ibérica y luego habíamos visto las etapas, la evolución política de Al-Ándalus, dividido en 4 etapas. La primera era la conquista musulmana, donde vimos las causas de esa conquista y los acontecimientos fundamentales de esa conquista. En segundo lugar, habíamos pasado a la etapa del Emirato Independiente, donde nos habíamos detenido en la figura de Rahman I. En tercer lugar, habíamos hablado del califato, dedicamos un tiempo a hablar de los 3 periodos del califato y otro tiempo lo dedicamos a estudiar la organización administrativa del califato, es decir, cómo se gobernaba, quiénes tenían cargos de poder, etc. Y la última etapa que habíamos visto, a partir del año 1031, es la formación de los reinos de taifas, esos pequeños reinos que se habían formado a partir de la división interna del califato de Córdoba y que dejaron, y esto es importante tenerlo en cuenta, en superioridad a los reinos cristianos del norte, que hasta ese momento habían estado en una situación de clara inferioridad con respecto al mundo musulmán. El segundo aspecto, y que va a ser el motivo del vídeo de hoy, es el estudio de las actividades económicas. El primer elemento a tener en cuenta a la hora de estudiar las actividades económicas es la importancia de las ciudades en el mundo musulmán. Ya hemos explicado que para que una ciudad se desarrolle, para que haya población urbana, lo primero que hace falta es que el campo produzca suficiente alimento para abastecer a unas personas que en general no producen alimentos, sino que se dedican a la artesanía y al comercio, y también a funciones administrativas. Por tanto, el primer motivo que nos lleva a pensar que el mundo musulmán era un mundo fundamentalmente urbano, o la primera causa de esa urbanización del mundo musulmán, es precisamente que el campo, la agricultura y la ganadería producían lo suficiente para abastecer a esas gentes que vivían en las ciudades por cientos de miles. En concreto, pues Sevilla y Córdoba, en 2 momentos muy concretos de la Edad Media, fueron las ciudades más pobladas del mundo. Bien, además de Sevilla y además de Córdoba, a los que ya me he referido ya, pues había que hablar de otras ciudades importantes como eran Toledo, Valencia o Zaragoza, por ejemplo. Las partes de la ciudad musulmana no nos vamos a referir a ellas porque ya han sido estudiadas, pero bueno, recordaros que, como veis en esta imagen, el Alcázar, la mezquita Al-Jama, el Zoco, la Medina, etc. Vamos a continuación a explicar los 3 sectores, cómo funcionaban los 3 sectores económicos en la España musulmana, es decir, la agricultura, sector primario, incluiremos un poquito de ganadería también, la artesanía, que sería el sector secundario, la producción de bienes, y en tercer lugar el sector terciario, que nos centraremos fundamentalmente en el comercio. Bien, de la ganadería, es de lo primero que voy a hablar, hay que resaltar la importancia de la ganadería ovina, es decir, de oveja, a la que se dedicaban fundamentalmente los bereberes. Ya sabéis que los musulmanes, cuando llegan a la península, llegan en 2 grandes grupos, árabes y bereberes. Bien, pues este segundo grupo se dedicó fundamentalmente a la ganadería. Los árabes, por el contrario, se dedicaron a la agricultura. Era una agricultura basada en el cultivo de cereales, vid y olivo. Son algunos de ellos, por ejemplo el caso de los cereales y la vid, cultivos típicos de la península ibérica ya antes de que llegaran los musulmanes. Y lo mismo pasa con el olivo. Es verdad que, como vamos a ver a continuación, traen unos cultivos del exterior, como es el algodón, el arroz y los cítricos, que veis ahí en el punto 3 de ese esquema. Me he saltado el punto 2 porque me interesaba hacer referencia al dibujo que tenéis a la izquierda. Los musulmanes dan una gran importancia al agua. A partir de herencias culturales de Mesopotamia van a establecer importantes sistemas de acequias, norias, en definitiva técnicas de regadío que van a favorecer y mucho el desarrollo pues de, por ejemplo, el cultivo del arroz o de los cítricos. Este es un ejemplo, la noria. Como veis, la noria coge agua del canal y luego lo va distribuyendo en pequeñas acequias o cauces distribuidores.
Bien, tenéis también un esquema de una noria y de una cella en el libro, con lo cual tampoco me detengo mucho más a explicar su funcionamiento porque tampoco es objeto de examen. El segundo sector, la artesanía, hay que decir en primer lugar que es una actividad predominantemente urbana, es decir, en el campo, en líneas generales, no se producen productos artesanales. Es en la ciudad donde van a existir talleres, donde van a existir escuelas de artesanía y donde por tanto se van a producir estos productos manufacturados. Hay que destacar en el mundo musulmán de la península ibérica la importancia de los trabajos en cuero, vidrio, hierro y cerámica. Los musulmanes eran unos expertos en la fabricación de cerámicas y de vidrio. Y en tercer lugar vamos a hablar del comercio. El primer aspecto a tener en cuenta del comercio en la península ibérica es que hay que insertarlo dentro del gran dinamismo comercial del mundo islámico. A ver, hay que tener en cuenta que el imperio islámico ocupaba desde prácticamente la península ibérica, incluyendo todo el norte de África, hasta el Valle del Indo. Es un territorio, por tanto, muy grande y, en consecuencia, un gran mercado donde los productos de la península ibérica podían ser vendidos y, al mismo tiempo, era un gran mercado que abastecía de otros productos venidos de otros lugares a la propia península ibérica. Además, la posición del mundo musulmán en el Mediterráneo y como intermediario entre Oriente y Occidente le va a permitir convertirse en un lugar de paso en todo el comercio que va de África a Europa o de Asia a Europa y viceversa. En ese sentido, la península ibérica también va a ser un lugar privilegiado porque todo producto del norte de África va a pasar o por la península ibérica o por Sicilia. El segundo punto que tenéis en el esquema es la importancia de las materias primas y de los productos de lujo. El oro, la plata, el marfil, la seda y los esclavos eran productos muy valorados en el mundo islámico y no solo en el mundo islámico, sino en esa función de intermediarios que hemos dicho antes, eran productos muy valorados o bien en Europa, en el caso por ejemplo de los esclavos y la seda, o bien en África en el caso del oro y la plata, o en Asia el caso del marfil, por ejemplo. Bien, esos eran los productos que se importaban a la península ibérica. Los productos que se exportaban, es decir, los que se iban a otros territorios, eran fundamentalmente productos artesanales y agrarios.